El último informe sobre desigualdad elaborado por la OCDE arrojó que de los 34 miembros del organismo, Chile es la nación con mayor inequidad en ingresos. Aunque nuestro país logró reducir la pobreza y las diferencias socioeconómicas en el periodo 2007-2011, igualmente fue el peor ranqueado en la brecha salarial. Tras este anuncio, en el gobierno destacaron la importancia de la reforma tributaria como mecanismo para revertir estas cifras. Queremos conversar más al respecto y para eso nos acompaña el director ejecutivo de la Fundación para la Superación de la Pobreza, Leonardo Moreno. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Hola, Macarena. La primera pregunta no va a ser general, sino más bien de lo que yo ya venía anunciando. ¿Le parece que la reforma tributaria, o al menos las medidas que son compromiso de este Ejecutivo, van en ayuda de poder romper esta tremenda brecha? Sí, claro. Efectivamente, cuando uno habla de una reforma tributaria que pretende recaudar mayores fondos para políticas sociales específicas que se ha demostrado que son claves para poder no solo disminuir pobreza, sino que también brechas de desigualdad, como es la educación, que nos coloca de alguna manera en una cierta nivelación de cancha, son medidas absolutamente claves para poder disminuir la pobreza y también estas brechas de desigualdad que tenemos en el país. Vamos al objeto de esta entrevista, ¿cierto? Esta cifra dada a conocer, o este informe dado a conocer por la OCDE. Nosotros siempre miramos la OCDE como parámetro, como ejemplo, hacia meta a seguir, y sin embargo ellos nos dicen, bueno, aquí está el gran problema, la desigualdad es el tema. ¿Qué significa en términos prácticos el informe dado a conocer? A ver, yo creo que primero dar una buena noticia, digamos, es muy poco lo que avanza Chile en este periodo que se mide, ¿no es cierto?, entre el 2006-2011 o 2007-2011, sin embargo, sí se avanza algo. Lo que pasa es que nosotros venimos disminuyendo la brecha entre los que ganas más y los que ganas menos, los ingresos dentro del país, y la verdad es que lo venimos haciendo desde el año 87, 88, y no hemos variado demasiado. Si nos damos cuenta, tenemos una diferencia, o lo que hemos mejorado es un 0,01. La verdad es que es bastante poco en relación a lo que podríamos haber hecho con los niveles de riqueza que el país ha tenido. Tenemos que entender de que estamos hablando de un país de renta media que tenemos hoy día un ingreso cercano a los $20.000. Por tanto, es muy importante poder tener un país desarrollado y que no solo genere mucha riqueza, sino que la distribuya más adecuadamente. Por tanto, lo que nos viene a mostrar la OCDE, una vez más, es que somos un país muy desigual, es un país que, si bien es cierto, tenemos estas pequeñas mejorías, sin duda vamos extremadamente lento en poder tener un país mucho más integrado, mucho más cohesionado y con mayor igualdad, no solo de oportunidades, sino que también de resultados. Décadas atrás, ¿cierto?, Latinoamérica era por lejos una región tremendamente desigual, donde finalmente no valía la pena venir a hacer inversiones, porque, bueno, sin duda que las cifras no nos acompañaban en ese sentido. Hoy es distinto, porque países como, no sé, Chile precisamente, muestra una cierta estabilidad económica y cifras en ese sentido que son atractivas, y además que estamos de cara al Océano Pacífico y sabemos las bondades económicas que eso trae. Sin embargo, eso no viene de la mano con una tremenda deuda social que hay todavía en América Latina, y que pese al desarrollo y que pese a todas estas cosas buenas que se habla de nuestro país, todavía no logra mejorar la calidad de vida y finalmente la felicidad de sus habitantes, ¿no? Bueno, de hecho, todos sabemos que, y hay bastantes informes, no solo de la OCDE, sino que de otros organismos también, que demuestran que en el caso de Chile, caso de Perú, caso de Brasil, caso de Paraguay, caso de Colombia, que somos los países más desiguales de la región, siendo todavía la subregión del mundo más desigual, son cuestiones que terminan por influir en los niveles de inversión también. Por tanto, nosotros, si queremos seguir creciendo, queremos seguir generando riqueza, no es que dé lo mismo. La verdad es que efectivamente, y lo podemos ver en el caso de Brasil, claro, con el tema del mundial ha quedado, ¿no es cierto?, vitrina, ¿no es cierto?, de las desigualdades que se viven al interior del país. En el caso de Chile, a partir de 2011, de todas las protestas estudiantiles, de lo que podemos ver, incluso que podríamos denominar de alguna forma las cicatrices que tenemos en materia de desigualdad, de exclusión social, cuando la gente sale a celebrar. ¿Por qué celebramos así y no de otra forma más civilizada? En fin, hay una serie de elementos que nos empiezan a mostrar que una sociedad no basta que en términos materiales mejore. Todos hemos mejorado en los últimos 20 años, pero evidentemente hay algunos que lo han hecho mucho más que otros. Ese es uno de nuestros grandes problemas. Por eso que hoy día tenemos que mirar con nuevos anteojos la pobreza que tenemos en el país. La pobreza está íntimamente ligada al tema de la desigualdad. ¿Desigualdad de qué? No solo de ingresos, que tratándose de ingresos, la propia OCDE nos da la receta.
más empleo y de mejor calidad. Eso va a permitir, entre otras cosas, que los trabajadores puedan negociar mejores condiciones de trabajo. Entonces, nos está diciendo, por un lado, más empleo de mejor calidad y, por otro lado, mejorar las políticas sociales. Educación, salud, vivienda, hábitat, conectividad, transporte, son elementos clave para que efectivamente podamos entender y tener una ciudadanía mucho más tranquila, contenta, feliz, con mayor bienestar, en definitiva, en nuestro país. ¿Se requieren más recursos? Sin duda, pero también se requiere mucha mayor eficiencia en el gasto que se ejecuta por parte del Estado y con políticas que además tenemos que pensar que tenemos que cambiar. Durante muchos años hemos estado concentrados en focalización respecto a bonos o subsidios monetarios a las personas. Eso hoy día ya de alguna manera tenemos que ir dejándolo de lado y ir pensando que estas otras políticas que nos van empoderando de alguna forma tenemos que seguir saliendo adelante. Bueno, voy a hacer una pregunta tal vez un poco incómoda, pero ¿a usted le molestó entonces esta ayuda y este bono ya institucionalizado por parte del gobierno, donde muchos criticaban y decían, bueno, finalmente lo importante no es dar el pescado, sino enseñar a pescar, en términos simples? Yo creo que es ya una discusión bastante antigua y se ha planteado por este gobierno de que esto ahora va a ser un derecho porque va a quedar planteado de manera permanente. Exacto. Para no sacarle un provecho político. Muy bien, digamos, las personas requieren efectivamente de ese ingreso. De un pequeño ingreso que ayuda a las familias, particularmente en el mes de marzo o en invierno, pero ese no es la solución. Aquí lo que tenemos que hacer efectivamente es entregar las herramientas suficientes para que las personas por sí mismas, de manera autónoma, puedan tener un mucho mejor desarrollo, no solo en el ámbito de mayor ingreso. Y usted nos va a dar una perspectiva distinta, porque usted lo ha dicho, bueno, sin duda lo que importante es dar las herramientas para que uno sea el artífice de su propio desarrollo y poder superar, ¿cierto?, y romper este círculo de la pobreza. Se están entregando. La educación, usted ha dicho en una respuesta anterior, es clave en este camino. ¿Las reformas presentadas por el Ejecutivo van en la dirección correcta? Yo creo que efectivamente va en la dirección correcta. Lo que pasa es que la reforma, y sin entrar en el detalle, no tenemos el tiempo suficiente, la reforma es parte de lo que en una democracia se denomina la agregación de intereses. Es decir, nosotros necesitamos que todos los actores puedan participar en la elaboración de esas propuestas que sean no solo compartidas, sino que aceptadas de buena manera por la población. Yo creo que aquí lo que tenemos que tratar de avanzar con las propuestas que ha hecho el Ejecutivo, que a mí me parece que van absolutamente en la dirección correcta, es hacer aquellos pequeños cambios que requieren que nos dejen a todos tranquilos en términos de que vamos avanzando razonablemente hacia una educación de mayor calidad, con mayor equidad, a una salud que efectivamente no tengamos los grandes problemas que tenemos todavía y que arrastramos. Tenemos el 80% de la población se atiende en el sector público, el transporte público, en fin, tenemos tantas áreas en las cuales efectivamente requerimos políticas de nuevo cuño. Y cuando me refiero a políticas de nuevo cuño, me refiero fundamentalmente a pensar este país en que la pobreza que tenemos es distinta al pasado. Nosotros hemos dejado atrás las peores formas de pobreza. Nosotros no tenemos mortalidad infantil, tenemos tasas de alfabetización bastante altas, hemos dejado atrás el analfabetismo, en fin, tenemos una serie de elementos, no tenemos muerte temprana, etcétera, etcétera. Hoy día tenemos que fijarnos en esta nueva pobreza que se caracteriza por una vulnerabilidad muy elevada de las personas. Tenemos que entregar herramientas para que la gente pueda tener una cierta protección frente a ciertas cuestiones a las cuales no le puede... ¿Y en qué se traduce esta vulnerabilidad de las personas? ¿Cuál es la nueva pobreza que nos acompaña hoy en día? ¿Con qué anteojos tenemos que mirarla? La nueva pobreza que nos acompaña hoy día está caracterizada ¿por qué? Primero, porque mucha gente tiene techo. Antes la gente no tenía vivienda, hoy día sí la tiene, pero vive en barrios segregados. Hoy día la gente tiene problemas de salud en materias de diabetes, de infarto, problemas de presión elevada, etcétera. Todo eso además se concentra en las personas que están en situación de mayor pobreza. Tenemos brechas que son casi remontables. El informe de la OCDE nos está diciendo que el 10% de Chile, el 10% más rico, capta el 40% del producto. Y si nos vamos a informes complementarios, nos vamos a dar cuenta que cerca del 2 o 3% del país capta más del 30% del producto. Entonces, tenemos una serie de cuestiones en que esta pobreza está marcada también por un elevado dinamismo. La pobreza en Chile es cerca del 14,7%, pero cuando uno analiza el fenómeno de cuántas personas han pasado por el fenómeno de la pobreza en los últimos años, nos damos cuenta que es cerca del 35%. En otras palabras, lo que quiero decir es que la gente puede quedar empleada o puede tener ingresos y después los pierde. Tenemos una vulnerabilidad. La gente... Pero ¿es más fácil caer en la pobreza o romper la pobreza? La verdad es que nuestro gran desafío es romper la pobreza, salir de la pobreza y quedar afuera de manera más permanente. Formar una clase media que en definitiva sea mucho más estable. Un informe reciente del PNUD con el Banco Mundial nos indica que tenemos un 45% más o menos de lo que se denomina una clase media vulnerable.
También la comisión que estudió en el gobierno anterior, en el gobierno del presidente Piñera, una nueva forma de medir la pobreza con una nueva línea, nos habla de un 45% de vulnerabilidad, es decir, personas que están con una fragilidad de poder caer en la pobreza. ¿Por qué? Porque tienen empleos de mala calidad o porque cualquier enfermedad los hace perder sus niveles de bienestar que han alcanzado. Importante esa reflexión que usted hace, pero volvamos al informe de la OCDE y esta radiografía que nos entrega es una nota que habla del país con mayor desigualdad del 2011. ¿Cómo se hace esta medición? ¿Y es muy alejado de la fecha que mide la OCDE? No, la verdad es que nosotros, como desde que venimos midiendo el índice, esto se mide por el famoso índice de Gini. El índice de Gini Usted nos explica brevemente qué es lo que... Muy brevemente nos dice cuán más igualitario es un país o no. Mientras más cercano a cero estamos cerca de una igualdad bastante ideal, y mientras más cercano a uno estamos en una casi plena desigualdad. Es decir, las diferencias sociales y económicas de ingresos son muy elevadas. Nosotros nos hemos movido siempre en el rango entre el 0,52, 0,53, 0,56. Eso se ha mantenido en Chile durante los últimos 25 años. Hemos disminuido la pobreza en un marco de desigualdad. Hemos mejorado todos, pero hay algunos que han mejorado más que otros. Ese es nuestro gran problema. Y no hemos podido remontar. Entonces ahora esta noticia de la OCDE, que insisto, es positiva, nos ubica en el 0,5003 de un 0,511. Es decir, hemos mejorado un 0,01. ¿Es una noticia positiva? Sí, pero no es suficiente porque ya, insisto, no tenemos un país que tenga $3.500 per cápita, sino que tenemos un país cercano a los $20.000 per cápita. Entonces, las diferencias se hacen mucho más marcadas y la gente no solo lo siente, sino que lo vive en lo cotidiano. En los servicios de salud, en los servicios de educación, la educación de calidad o no que se recibe, insisto, en los barrios segregados, etcétera, etcétera. Entonces, insisto también que la desigualdad no es solo de ingresos, sino que de otra serie de elementos que conforman nuestro bienestar. Eso es lo que tenemos que tratar de superar de una vez por todas dentro del país. La última pregunta al cierre ya en esta entrevista, ¿con qué sensación nos tenemos que quedar? Porque finalmente el titular nos indica que somos el país más desigual de la OCDE, miramos la OCDE para todos nuestros parámetros, sin embargo usted nos da una nota esperanzadora. Vamos avanzando más lento de lo que quisiéramos tal vez y las condiciones están para ya poder tener políticas distintas de que finalmente nos ayuden a mejorar esta dramática cifra, que finalmente eso es así, porque lo importante es el bienestar de las personas. ¿Cuál es la palabra y el mensaje final, la reflexión final con las cuales nos tenemos que quedar? Yo creo que tenemos la capacidad suficiente como país para poder tener un país mucho más integrado, mucho más equitativo, con menos pobreza y con mucha mayor igualdad. No que seamos todos iguales, sino que finalmente cada uno pueda desarrollarse y ser feliz de la manera que realmente quiera hacerlo. Sí, la última pregunta ya, yo sé que estamos pasando el tiempo, pero cuando uno lo habla en términos prácticos, uno dice, bueno, esta torta está más repartida porque hay pocos que se llevan la mayor cantidad de espacio de esta torta y muchos que se llevan muy poco, por lo tanto les alcanza menos. Por lo tanto, hay algunos que tienen esta gran torta para ellos, que no quieren dejar de recibir esta gran cantidad de tortas. Cuando hablamos de romper la desigualdad, no hablamos precisamente de eso, ¿no? Cuando hablamos de la desigualdad, lo que tratamos de hacer es que todos tengan por lo menos las herramientas suficientes para llegar a un cierto nivel. Y eso pasa porque tengamos que, se dice siempre, emparejar la cancha. Cuando se habla de igualdad de oportunidades, no se habla solamente de que cada persona lo puede hacer por sí misma, sino que es la sociedad, el Estado. Somos todos los que tenemos que entregar las oportunidades para que la gente pueda desarrollar sus capacidades. Y para eso se requieren ciertos pisos básicos mínimos que tenemos que tener. Tenemos que fijar y ponernos de acuerdo a nivel social y fiscal cuál va a ser la educación que queremos como país, cuál va a ser la salud que queremos como país, cuáles van a ser aquellos elementos claves dentro de la integración social dentro de una ciudad. Esos son aquellos elementos que después de 25 años todavía no logramos de consensuar adecuadamente para tener un país mucho más justo. Claro, varias tareas por delante porque hay que consensuar y discutir varios temas todavía a nivel país. Así es. Gracias por acompañarnos esta tarde aquí en CNN Chile.